Nomenclatura de compuestos químicos. En el caso de los hidrácidos, el nombre de un hidrácido binario se forma con la palabra ácido, que viene a ser el nombre genérico, seguida de la raíz del nombre del elemento electronegativo con la terminación hídrico, y este viene a ser el nombre específico. Esta terminación se da solo cuando los compuestos se encuentran disociados o disueltos en agua. Por ejemplo, hablamos del HCl, que es el ácido clorhídrico, el HBr, que viene a ser el ácido bromhídrico, H2S, ácido sulfídrico, HI, ácido iodídrico, y HF, ácido fluorhídrico. Para compuestos puros no disociados o no disueltos en agua, se aplican las reglas de nomenclatura de sales binarias. Por ejemplo, el HCl ahora se llamaría cloruro de hidrógeno, el siguiente es el bromuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno. En el caso de las sales binarias resultan de la reacción de un ácido binario con una base cuya porción electropositiva consta de un solo átomo o con un óxido metálico. Su nombre se forma agregando el sufijo uro a la raíz del nombre del elemento electronegativo. Esto es el nombre genérico. Y escribiendo a continuación el nombre del elemento electropositivo, seguido si es necesario de su valencia en número romano entre paréntesis. Por ejemplo, hablamos aquí ahora de el NaCl como cloruro de sodio, que viene a ser la sal común. El CaCl2, que es el cloruro de calcio, o podemos anotar también como cloruro de calcio 2. El bromuro de magnesio, el cloruro de fierro 2, el cloruro de fierro 3, yoduro de cobre, sulfuro de cobre, tetracloruro de carbono o cloruro de carbono 4, disulfuro de carbono o sulfuro de carbono 2, el carburo de calcio, etc. Continuamos con la nomenclatura stock. Se escribe primero el nombre genérico, que es el óxido, el cloruro, el carburo, etc., seguido del elemento o ion que pertenece a la clase mencionada, y finalmente se escribe entre paréntesis y con número romano la valencia o estado de oxidación del elemento o grupo considerado. Por ejemplo, tenemos la fórmula, el nombre del elemento y la valencia. Entonces tenemos aquí la fórmula Cu2O, que viene a ser el óxido de cobre 1. OCuO, que viene a ser el óxido de cobre 2. El óxido de calcio. El óxido de aluminio, que podemos también anotar como óxido de aluminio 3. El óxido de manganeso 2. El óxido de manganeso 4. El óxido de fierro 2. El óxido de fierro 3. Recuerden que el 2 y el 3 se deben poner como números romanos. En el caso particular de los ácidos no metálicos se utilizan los prefijos griegos mono, di, tetra, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octo, nona y deca para indicar el número respectivo de átomos en el compuesto correspondiente. Por ejemplo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de dinitrógeno, pentóxido de dinitrógeno, etc. Nomenclatura de compuestos ternarios. Al hablar de ácidos oxigenados, los ácidos ternarios más representativos están formados por hidrógeno, oxígeno y un tercer elemento. Para nombrarlos se da primero el nombre genérico, es decir, ácido,
y después el nombre específico formado a partir de la raíz del nombre del elemento asociado al oxígeno, terminándolo con el sufijo ico u oso, dependiendo del estado de oxidación del elemento central de la fórmula. En el caso de que el elemento central pueda tener 3 o más valencias, el nombre específico de los ácidos correspondientes estará precedido por prefijos tales como hipo, per, orto, meta, para, tio, piro, etc. Por ejemplo, hablamos del ácido sulfuroso, que es el H2SO3, o del H2SO4, que es el ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la terminación oso e ico. Otro compuesto es el ácido tiosulfúrico. ¿Sí? Ahí estamos utilizando el prefijo tio. Tenemos el ácido nitroso, el ácido nítrico, el ácido fosforoso, el ácido fosfórico, el ácido hipocloroso, el ácido cloroso, el ácido clórico y el ácido perclórico. Sales ternarias. Estas resultan de la reacción entre una base y un ácido para formar un compuesto de 3 elementos diferentes y en número variable. Se nombran mencionando primero el anión del ácido del cual provienen y luego el catión. El nombre del anión se forma a partir de la raíz del nombre específico del ácido y usando los sufijos ato e ito en lugar de ico y oso. Por ejemplo, hablamos del sulfito de calcio. Aquí cambiamos el término ico por ito. O el sulfato de calcio, el hipoclorito de sodio, el clorito de potasio, el clorato de sodio o el perclorato de potasio. ¿Sí? Entonces terminación ico y oso cambian a ito y ato. Siguiente hablamos del fosfito de sodio y el fosfato de sodio. O el cianuro de potasio o cloruro de amonio. ¿Sí? Para este caso hablamos de sales provenientes de ácidos terminados en hídrico y su nombre se obtiene utilizando la terminación uro, como lo vemos en los anteriores, ¿verdad? Que es el cianuro de potasio y el cloruro de amonio, ¿verdad? Terminación uro. Algunos conceptos, hablamos aquí de iones. ¿Qué es un ion? Pues es un átomo que ha perdido o ganado uno o varios electrones. Estos se dividen en cationes y aniones. ¿Qué es un catión? Pues es un ion que posee carga eléctrica positiva como resultado de la pérdida de uno o varios electrones por el elemento. Y un anión es un ion con carga eléctrica negativa como resultado de la ganancia de uno o varios electrones por el elemento. Ahora, ¿qué son las bases con radical hidróxido u oxidrilo? Estos compuestos se caracterizan por tener un metal asociado con un radical oxidrilo, que es monovalente y electronegativo. Los nombres de estos compuestos se forman con el nombre genérico hidróxido, seguido del nombre del metal, y se aplica la nomenclatura Stock. Por ejemplo, hablamos aquí del hidróxido de potasio, del hidróxido de sodio, del hidróxido de calcio, del hidróxido de níquel 2, ¿sí? Con número romano, o el hidróxido de níquel 3,
también con número romano.